Hola. En principio, muchas gracias Irene por sugerir la idea. Estamos organizando, de hecho, una reunión en Madrid y a raíz de que íbamos a tener a tanta gente ya por España, pensamos que sería una buena idea organizarlo. En un año se cumple el 50 aniversario de la independencia de Guinea de España, ¿no? Que me parece un momento histórico, sería bueno comenzar ese diálogo ahora y de lo que sale aquí preparando lo que vayamos a hacer el próximo año, quizá octubre o en algún momento del próximo año, porque es un momento histórico. Hay muchos temas en Guinea que no los tratamos porque ese tipo de oportunidades no las tenemos, ¿no? De reunirnos todos, la gente de dentro, la gente de fuera, la gente de izquierda, la gente de derecha, mujeres, hombres, jóvenes, perspectivas, opiniones diferentes, gente que esté trabajando en anticorrupción, gente que esté trabajando en todo, y creo que podemos tener una conversación, un diálogo rico en ideas, ¿no? De modo que no me queda más que agradecer a Irene por la oportunidad, agradecer a Yolanda y a la institución por acogernos y pedir, creo que con los ponentes con quienes he hablado y ya les dije, porque Celestino decía, por ejemplo, mira, yo no supe del evento hasta ayer. Y en parte está bien, ¿no? Está bien que no vengamos con cosas preparadísimas. Yo creo que, como le decía a Wenceslao, cuando le llamas al mayor del pueblo, a la Baha, no le pides que te traiga la tesis, ¿no? Viene con la sabiduría que tiene dentro, y todos tenemos esa sabiduría dentro. Entonces veamos cómo podemos compartir y aprender de los... Celestino Kembe, Xavier Montaña, Wenceslao Mansogo y Remey Sequeda, que es la moderadora. Vamos a dar comienzo a las jornadas con la primera mesa. Ya saben, ahora Yolanda les bajará programas, así todos podremos tener un programa y poder seguir con el programa y saber las mesas. La primera mesa, cuyo título es Economía, Política y Sociedad, la componen Celestino Kembe, profesor universitario de Madrid, ahora ya está jubilado, activista, cada 2x3 nos asusta en las redes, dice que le han detenido, que está en la cárcel, pero bueno, es una persona que necesita. Yo les digo, la política hay que hacerla in situ, no está bien estar en la oposición y estar fuera. El trabajo que hace la oposición fuera es importantísimo, pero los que están dentro y están luchando y dan la cara tienen especial reconocimiento. Y mi hermano Celestino, le di a un hermano porque Celestino y yo nos hemos criado en el mismo pueblo. No sé si sigue siendo presidente de Unión Popular. Forma parte de la saga Okembe. La saga Okembe tiene su peculiaridad, algunos son opositores, algunos trabajan con el gobierno, algunos están en ONG, algunos les tientan para que vayan contra su hermano y no tengan herencia. En segundo lugar, no por ser menos importantes, sino porque hay que haber primero y segundo, tenemos al amigo Xavi. Yo conocí a Xavi por un documental que realizó y dije, hombre, pero no ha caído en el victimismo, porque estamos acostumbrados que la gente que habla de África y sobre África generalmente se detiene mucho en lo folclórico, en el victimismo, etcétera, etcétera. Y Xavi nos presentó un documental que está siendo ya reconocido y en cualquier evento que hacemos los africanos, sobre todo los guineanos, ponemos el documental de Xavi. Luego le vi otro documental, Xavi, me corregirás, no sé si el nombre era Oro Negro, nuestro oro sobre Nigeria. También es un trabajo incluso y podamos debatir con él. Y finalmente tenemos a Wenceslao Mansogo. Wenceslao, gran amigo, médico, estudió en Francia, trabajó en Francia como médico, luego le entró el gusanillo y volvió a su tierra natal, en el continente, trabajó allí, forma parte
de las cabezas pensantes y visibles del CPDF, Wenceslao de cuando en cuando también le detienen porque es rebelde. La situación económica de Guinea, muy sucintamente. Guinea tiene, como sabéis todos, el monocultivo del petróleo. Las demás actividades económicas son consideradas, como en la época colonial, como actividades no importantes. Por ejemplo, la alimentación, la producción de alimentos, que es la que realmente ayuda a la población a vivir. No, el gobierno no le da importancia. Bueno, y de esa actividad casi única de monocultivo, del petróleo, el gobierno se nutre de él para crear, pues eso, un sector público mayoritario, es casi lo único que existe en el país. El sector público dividido en dos partes, la administración del Estado y las empresas del Estado, las empresas estatales. Cuando ha habido mucho petróleo, el año con mayor producción creo que fue en el 2008, creo que teníamos una lista de más de 200 proyectos de obras públicas. El 80% de esos proyectos o esas obras eran inútiles, pero servían para transferir unos dineros muy importantes del petróleo a las arcas, mejor dicho, a los bolsillos de lo que es la gente del régimen. Es decir, que fundamentalmente toda la actividad durante todo este tiempo la actividad económica ha servido para desviar dinero, los fondos de los ingresos petrolíferos a los bolsillos de la familia de Obiang y de todos sus colaboradores. Esta ha sido la actividad. No había ninguna intención de racionalizar nada. Es decir, no había ningún análisis económico, ningún objetivo, ningún plan económico. Simplemente se trataba de expoliar y expoliar, en este caso creando empresas ficticias y haciendo obras inútiles. Por ejemplo, un aeropuerto importante, aeropuerto internacional de la isla de Corisco. La isla de Corisco no tiene apenas 3.000 metros de longitud, ahí hay un aeropuerto que mide 3.000 metros de longitud. Hubo que traer tierra del continente para alargarlo un poco más la pista y se ha llevado, creo que 300 millones de dólares de coste. Este aeropuerto, desde que se hizo, no ha aterrizado ni un avión. Esos son ejemplos de las obras inútiles que se han llevado gran parte de los fondos petrolíferos, el dinero del petróleo, pero que la empresa que lo construyó, que se llama Somalgec, es una empresa mitad marroquí, mitad guineana, la parte guineana es Obiang y sus ministros, ha servido Somalgec para desviar dinero del petróleo. Por hablar de otros aeropuertos, de una autopista que sale desde Bata hasta la ciudad de la capital el distrito de Obiang, una autopista con 4 carriles, donde no circula ningún coche y que mide por 230 kilómetros. Bueno, pues de ese tipo, de esa forma, son la mayor parte de las construcciones de obras públicas que se han hecho en Guinea, hechas por empresas que lo que han hecho es eso, lo típico. Si el presupuesto real son 100, pues el presupuesto que se presenta para aprobación son 300 y los 200 pues se lo lleva la familia del dictador y así. Y así ha sido toda la Guinea económicamente. El problema que ocurre ahora en la crisis famosa es que esta fiesta onírica, yo no sé cómo llamarlo, o sea, este desbarajuste, este gastar, no sé, desde un punto determinado se acaba. No había ninguna previsión. La producción se ha reducido a la mitad y los ingresos, mejor dicho, el precio del petróleo se ha reducido prácticamente a la mitad. Eso significa que la situación real es que lo que había ahora es la cuarta parte. Esto supone una importante desviación de la expectativa que tenía esta gente. La lista de 200 proyectos que estaban en marcha, de pronto se han encontrado que no pueden seguir los proyectos, no se pueden seguir haciendo las actividades y hay casi 200 proyectos parados, inútiles. Algunos ya están acabados, pero la mayor parte están parados y no se van a continuar. Esta es la situación. Las empresas que lo gestionaban, que hacían las obras públicas, han tenido que despedir a todas las personas.
y por tanto nos encontramos con que, y además los ingresos de la administración se han reducido también a la cuarta parte, lo cual este es un poco el resumen de la crisis. La actividad productiva se ha reducido, prácticamente es nula. El sector público, como era mayoritario, pues al reducirse, pues se ha reducido a la cuarta parte. El sector privado prácticamente no existe, mejor dicho, existe. Hay empresas que son de construcción, pero resulta que todas las obras de construcción que realizan son obras que proceden de los presupuestos del Estado. No existe una producción agrícola privada, no existe ninguna otra actividad privada aparte del petróleo y por tanto digamos que casi en los pueblos no se ha notado mucho la crisis porque tampoco notaron el petróleo. Pero lo voy a decir claramente. La gente no se benefició nunca del petróleo y ha venido la crisis. Y sí, ellos lo notan porque recibían algunas transferencias de los trabajadores suyos que estaban en esas obras públicas y esas transferencias han dejado de recibirlas. Nosotros pensábamos que con esta crisis, con tanta gente despedida y empresas que han cerrado, y el gobierno que tiene que hacer unos ajustes grandes, pensábamos que el régimen podría tener una grave crisis y eso indicaría que, bueno, podríamos encontrarnos a las puertas del cambio del régimen. Yo lo sigo analizando, pero parece que el cambio del régimen no se va a producir a muy corto plazo. Las razones podrían ser políticas, eso si queréis después en el debate lo podemos analizar. En cualquier otra parte del mundo, lo que ocurre ahora en Guinea hubiera provocado una caída del régimen, pero sospecho que eso no se va a producir a corto plazo por otros detalles que ya digo, en el que nosotros los políticos somos prácticamente culpables, pero el régimen está prácticamente bloqueado. Está bloqueado y como ellos amasaron enormes fortunas, la mayor parte de los ministros y toda esta gente siguen viviendo de esas fortunas, la población está sufriendo los estragos, los despedidos sobre todo, los estragos de eso. Y yo lo que os puedo decir como resumen es que el país está medio paralizado económicamente y cada vez más. Sin embargo, no hay alternativa. El cambio económico, o sea, la solución de la crisis no se ve a corto plazo. Y a nivel político, Wenceslao creo que os ampliará mejor cuál es la situación política del país, aunque yo os adelanto que tampoco veo ninguna alternativa o un cambio de régimen que vaya hacia una situación mejor. Bien, también quiero decir otra cosa. En el país hay varias empresas importantes, como son Ceiba, que es la empresa de transporte aéreo, que es estatal, telecomunicaciones es estatal. La mayor parte de las empresas públicas estatales no producen ningún ingreso al Estado. Es al revés. El Estado hace transferencias, curiosamente hace transferencias a esas empresas que deberían tener ingresos, incluso esos ingresos deberían ir a parar a las arcas del Estado para que sirvieran para otros fines. La razón es muy fácil. Todas las empresas estatales guineanas trabajan con pérdidas porque sirven para suministrar recursos a la enorme familia política del dictador. La mayor parte de la gente del régimen, sus hijos, toda su familia trabajan en estas empresas. Ceiba, Petesa, Comsa, etcétera, etcétera. Y ahí están para no hacer nada, recibir unos sueldos, etcétera, etcétera. La mayor parte de las empresas también técnicamente son improductivas, no sirven prácticamente para nada. Trabajan en régimen de monopolio prácticamente. La gente se ve obligada a usar los servicios de telecomunicación con unos precios que son los más altos del mundo. Pero esas empresas no ganan dinero y lo que han hecho, es estar nutriéndose de los fondos del Estado a través de transferencias negativas. El Estado les suministra para mantener la familia del dictador, que los tiene incorporados a su familia en todas las empresas estatales que hay en el país. La eléctrica, la de telecomunicación, la de transporte aéreo, la de gas, la del petróleo, todas esas empresas que trabajan con pérdidas. Una situación extrañísima que no se entiende en ninguna otra parte del mundo, no se llega a entender. En fin, me voy a quedar aquí como resumen y ya podemos ampliar más en el.
investigación sobre lo que es las tramas de corrupción españolas y conexión con Guinea y con la familia Obiang. No soy el único que ha trabajado en esta línea, también ha trabajado Diario Ronde, muchos otros periodistas. Yo lo que he hecho es, a partir de de mis contactos, de mi experiencia personal, intentar ampliar, sentar esta base, hablar con mucha gente, con el máximo número de fuentes posibles, la mayoría permanecen en anonimato, porque hay censura, porque hay muy poca información, es muy difícil investigar sobre Guinea porque no hay información ni datos fiables, ¿no? Entonces, pues esta opacidad hace que las personas que se aprovechan de esta conexión corrupto-mafiosa de los negocios con la familia Obiang queden más amparados en el silencio. Por tanto, hablar de esos temas es un riesgo, pero yo creo que, a pesar de los errores que uno pueda cometer, hay que poner las cosas sobre la mesa, intentar que sea un principio para que en el futuro pues, se vayan saliendo más cosas. Cuando yo hacía el documental de Memoria Negra, una cosa que con todo un equipo, ¿no? yo era el director, pero había un equipo de gente, una cosa que me sorprendió mucho fue que cuando ya conseguimos la financiación, participó Televisión Española, Canal Plus y TV3. Cuando ya estábamos a punto de empezar a trabajar, o ya casi prácticamente empezando a trabajar, ¿no? Una persona intermedia, una persona de Madrid que estaba en contacto con los productores, me llamó y me dijo, oye, que tengo un amigo que es un alto directivo de Televisión Española, me ha dicho que sobre todo no se te ocurre meterte ni con Obiang ni con el petróleo. Entonces le dije, bueno, yo soy periodista, estamos haciendo un trabajo histórico, pero es evidente que va a haber un epílogo por narices, por rigor periodístico, en el que va a aparecer Obiang y va a aparecer el petróleo y van a aparecer informes de Amnistía Internacional. Entonces esta persona me dijo, bueno, pues haz lo que te dé la gana, lo único que puede pasar es que se quede en un cajón. Bueno, el documental se hizo, lo acabamos, lo emitió Canal Plus en hora normal, TV3 también, y Televisión Española lo pasó yo creo que 5 años después, a las 2 de la madrugada. Con lo cual quiero decir que esta amenaza velada que recibí fue cierta, se cumplió. O sea que el temor a Obiang en las altas esferas de Televisión Española en aquel momento era cierto y así fue, y así se cumplió, ¿no? O sea, la censura es muy fuerte y la autocensura también. Y bueno, entonces me decidí a hacer esto de los lobbies, a ver hasta dónde podía llegar, porque en una entrevista que le hice a Phil Mucache, director de Diario Ronde, decía que uno de los apoyos importantes de Obiang son los lobbies españoles que negocian con el régimen, y hacen negocios de infraestructuras, en sanidad, en construcción, etc. Y mucha gente, cuando se publicó aquí, me preguntaba, ¿y esto de los lobbies españoles y tal? Y esto fue lo que me animó a que no vamos a intentar explicar un poco más, ¿no? Hay un precedente, el precedente claro es el periodo colonial, ¿no? Que ya establece un régimen de explotación económica por todos conocido, o sea que no hace falta insistir demasiado. Luego, cuando viene la independencia, hay personajes de todo tipo, pero resumiré para no... Está el señor García Trevijano, muy cercano a Macías. Llegó a aparecer por allí incluso un individuo tan novelesco y pícaro como Francisco Paesa, que le vendió a Macías un banco que solo existía en su imaginación. Y luego todo el que pudo se aprovechó, el país unido, etc. Obiang hace el golpe de Estado en el 79. Entonces en aquel momento España, que había roto casi toda la relación que tenía con Guinea, hace un esfuerzo de ayuda, un esfuerzo se supone también para obtener algo a cambio de esa ayuda, por supuesto, y aboca mucha ayuda económica, vuelca mucha ayuda económica, muchos cooperantes, 300 cooperantes, en los primeros 2 años yo creo que hay 7.000 millones de pesetas de colaboración. Pero entonces es un periodo muy extraño y es un periodo donde empiezan a suceder muchas cosas corruptas, muchas cosas inexplicables, ¿no? Por ejemplo, los containers de la ayuda humanitaria, tanto de alimentación como de medicinas y eso, algunos no llegaban a su destino, sino que eran revendidos en Gabón o Camerún. Hay una persona que sabe mucho de esto, fue director de Monet, Luis de la Rasilla. Él estuvo en ese momento allí, en Guinea, intentó denunciar, a cambio de dinero negro, muchos españoles responsables
de proyectos pues se forraban, ¿no? Un caso emblemático de todo esto, y un caso muy sonado, es el de Paco Roig, que luego fue presidente del Fútbol Club de Valencia, que es hermano de Juan Roig, que es el propietario de Mercadona, ¿no? Este señor apareció en Guinea a través de un valenciano llamado Luis Traullera, que era el embajador y el amigo de Adolfo Suárez. Este señor aparece allí, no se sabe cómo, pero se supone que a base de sobornos y dinero, ¿no? Se hace muy amigo de Obiang, o se infiltra mucho en el círculo directivo, digamos, en aquellos momentos. Entonces él consigue la exclusiva de importación de productos, entre ellos productos alimenticios, muchos de los cuales en España no podía haberlos vendido por cuestiones de calidad y se vendían, o él no pagaba impuestos, tenía subvenciones para realizar este trabajo, y al mismo tiempo consiguió montar dos empresas más, aparte de los supermercados guineanos, monta una de maderas y una de cacao, con lo cual el señor se forra. Se monta en aquel momento un banco que se llama Guineste Bank. Guineste Bank era medio Banco Exterior de España y el otro medio el gobierno de Guinea. El gobierno de Guinea quiere decir la familia de Obiang. Fue un banco de existencia muy tumultuosa, ¿no? Se daban créditos sin avales, se daban créditos que mucha gente no se tomaba la más mínima molestia en devolver, y el banco quebró. Una de las personas que más deuda dejó al banco fue Paco Roig, precisamente, por un valor, yo creo que como mínimo de 600 millones de pesetas de la época. Esto lo sé porque el historiador y economista Francesc Cabana, que es una persona de gran prestigio, estudiando la economía y los movimientos de la burguesía catalana y tal, en aquellos momentos, casualmente también es cuñado de Jordi Pujol, pero no tiene nada que ver con los negocios de Jordi Pujol. Francesc Cabana es una persona recta, trabajadora y honesta en toda la vida, y muy cristiano. Bueno, él estuvo enviado en Guinea por el Banco Mundial para hacer la liquidación de este banco, de Guineste Bank y de otro. Y él me contaba hace poco que, bueno, esto, que los Paco Roig y compañía se presentaron a base de billetes, y que llega un momento que él no da la parte correspondiente del beneficio a Obiang, y es cuando le pide. Entonces Obiang ordena perseguirlo, y el hombre consigue salir del país en el último avión de Iberia, o sea que sale por los pelos. Le encargaron al liquidador del banco, que Cabana, que hiciese alguna intervención judicial de España contra el señor Roig, pero en poco tiempo la empresa que él tenía en España, que era Industrias Cárnicas Roig, hizo suspensión de pagos. Con lo cual el señor Cabana pues, consideró que legalmente muy poca cosa tenía a conseguir en España. Entonces, todo este funcionamiento y más cosas que pasaron, pero yo aquí debo abreviar, por ejemplo, como anécdota, se cuenta que hubo una subvención para construir un molino hidráulico, un proyecto bastante curioso, un molino hidráulico en Guinea Ecuatorial, y claro, no se hizo el molino hidráulico, lo que se hizo a cambio, las personas beneficiarias del dinero, fue que construyeron un hotel en Sevilla. Y este tipo de cosas eran bastante habituales, ¿no? bastante habituales. Por ejemplo, un poco más tarde, estas cosas de la picaresca, pero también, bueno, dan idea de hasta qué punto y con qué libertad la gente campaba por sus respetos por allí. Se cuenta que, es cierto, Trinidad Jiménez, posteriormente ministra de Exteriores, estuvo allí un par de años, yo creo que el 90 o 91, algo así, o antes, no sé, porque su marido en aquel momento era embajador en Guinea Ecuatorial, y a ella le hicieron directora de la UNED, supongo que para que la familia no estuviese separada, ¿no? Curiosamente, lo que es Ministerio de Asuntos Exteriores y Agencia de Cooperación y Cuerpo Diplomático, no todo, pero una buena parte, es como una pequeña parte de las colecciones de la nebulosa de estos negocios que realizan ciertas personas. No todo el mundo que ha trabajado en el cuerpo diplomático y en exteriores de cooperación tiene que ver con esto, y es muy honesta, por supuesto. Hay gente que ha sufrido la represión o la censura, incluso problemas profesionales, ¿no? Pero es que hay que decir que un núcleo duro por donde se mueve esta red
de personajes tiene su eje en este soporte del Estado español, ¿no? Por otro lado, no es que haya un lobby organizado como tal, esto es la conclusión a la que hemos ido llegando las personas que hemos estudiado un poco el tema, sino que hay algunos personajes, ¿no?, que han ido haciendo fortuna y que se han instalado. Pero ahora me he ido de tema porque estaba contando lo de Trinidad Jiménez. Es que el tema es nebuloso, intentaré no perderme, pero la Trinidad Jiménez es lo siguiente: su marido es embajador, se llama Julio Herranz, yo creo, España se llama, esto no se me olvida, pero Julio Herranz, España. Bueno, y este señor, pues una de las prácticas que hacía es que él se llevaba estatuas de artefacto para vender en el mercado negro de Bruselas, gracias a su valija diplomática, y consiguió estatuas de artefacto porque hacía una especie de chantaje a los alumnos de la UNED de antropología, que evidentemente conocían muy bien todo el terreno, ¿no?, y les pedía que les ayudase a conseguir estatuas de arte a cambio de que él les prolongaría la beca o cosas de este tipo. Este señor luego fue para el matrimonio se rompió en aquella época, no creo que fuese por estatuas de artefacto, pero se rompió y el señor lo enviaron a Israel, pero bueno, que eran prácticas de lo más normal en aquel mundo, ¿no? Hasta Mario Conde, por ejemplo. Mario Conde, cuando sale de la cárcel, monta una revista que se llamaba MC, Mario Conde, y luego hemos sabido que, a pesar de haber estado en la cárcel, había tenido mucho dinero, tenía mucho dinero todavía repartido, dinero negro, por aquí, por allí, no sé cuánto. Y curiosamente, pues Mario Conde hace relación con el régimen, no se sabe hasta qué punto hacen el qué, ¿no? Pero sí que Mario Conde en la revista esta actuaron como lobistas de Obiang en España, entrevistaron a Obiang, hacían propaganda de sus empresas, debían quedar bien. Estaba vinculado también a una señora que se llamaba Magdalena Rodríguez Ladreda, que era un bufete de abogados de Madrid, que también se encargaban mucho de la imagen de Obiang, ¿no? Y entre ellos también había un periodista que se llamaba Javier Bleda, que había sido de Ya y que también estuvo incluso viviendo en Guinea Ecuatorial. Esta gente durante un tiempo tienen que ver con la limpieza de Obiang, de la imagen de Obiang en España, y tienen que ver también posiblemente con la limpieza de dinero, pero estas son cosas que con el tiempo se podrán investigar más si es posible hoy, porque si no nos quedamos en la parte histórica. Cuando los años estos del principio de la dictadura de Obiang, 79, 80, la familia vive básicamente de buena parte de la ayuda y de los beneficios que da la colaboración española esta. Y al mismo tiempo, pues, bueno, hubo más de 12 personas de la familia detenidas en aeropuertos internacionales por tráfico de drogas, tráfico de divisas. Entre ellos incluso creo que Teodorín fue algún día detenido e inculpado. Durante años esto fue una actividad habitual de la familia. Hubo detenidos en Madrid, hubo gente que estuvo en la cárcel aquí, siempre eran primos conocidos y amigos que llevaban droga para arriba. Aún no se había descubierto el petróleo y la familia necesitaba ingresos importantes, ¿no? Porque se hacía en este sentido. Entonces, cuando ya se sabe que hay petróleo, que en el 95 va a empezar la explotación petrolera gracias a los americanos, España lo encuentra antes, una empresa que se llamaba Hispanoil, que es presidente de Repsol, y no sabe por qué, por España lo encuentra, pero considera que aquello es muy difícil, no hacen bien el informe, algo pasa, ponen un tapón y se van. Luego van los americanos y empieza el verdadero negocio del petróleo, y España nunca se sabe por qué, y siempre circulan 50.000 historias y leyendas sobre el porqué y el no porqué y especulaciones. Cuando en el 95 empieza el petróleo, es lo que a Obiang le da más seguridad. Entonces en el 95 mismo, él ya ha iniciado un periodo de mucha represión, y en aquella época, periodo de represión, que al mismo tiempo quiere decir que las demandas de Suárez y de González, de democratización, la respuesta es no, porque ya sabe que va a tener más seguridad con el petróleo y por eso puede
En aquellos momentos ya un personaje que ahora es importante como lobista, que es Miguel Ángel Moratinos, ya tiene un cargo en la Dirección General de África, y en el 95 se produce un hecho que es importante subrayar, que es que hay unas elecciones municipales, gana la plataforma de la oposición conjunta. Esto ya no lo puede tolerar, da un pucherazo y gana él, el PDG, y entonces no se conocen muchas quejas por parte del Ministerio ni por parte de Moratinos. Igual ya es a partir de este momento que se inicia una especie de relación de buen entendimiento, digamos, entre Moratinos y la familia. Esto es en el 95, Moratinos pasa por diversos cargos, pero si otro momento significativo es el 2006, Moratinos es ministro de Exteriores, viene Obiang de visita oficial a España, el Congreso de Diputados se niega a recibirlo, a Obiang esto le sienta fatal, por supuesto, pero el Congreso le niega a recibirlo. Entonces, 2 años después se convocan también elecciones y Moratinos convoca confidencialmente en su despacho en el Palacio de Santa Cruz a diversos miembros de la oposición española, entre ellos políticos del PP, vascos y catalanes también, y es una reunión que mantiene con ellos en el 2008, poco antes de estas elecciones, 2008 creo que es. Y les dice que Obiang está muy bien. Bueno, desde el 2006 ha habido, digamos que la negativa del Congreso ha activado más las críticas a Obiang en España, tanto de la prensa como de partidos políticos, asociaciones y tal, ¿no? Estos hechos, como luego la huelga de hambre de Juan Tomás Ávila Laurel en 2011, son hechos que ayudan mucho a que se discuta el tema y se denuncie. Entonces Moratinos les dice que Obiang está muy enfadado por las críticas, pero que ha entendido el mensaje y que si paran las críticas, promete que en esas elecciones habrán como 10 o 15, dejará que haya 10 o 15 opositores en el Parlamento. Esto está confirmado por varias personas que asistieron a la reunión. Los políticos españoles de la oposición en aquel momento se lo creen o se lo vuelven a creer. Siempre hay esta especie de ingenuidad o buena intención de creerse todo, cosa que también empieza a ser sospechosa, ¿no? Y incluso algunos dan apoyo a partidos de la oposición, algunos se desplazan a Guinea para colaborar en la campaña electoral, o lo que sea. Bueno, en fin, total, el resultado es el de siempre, gana Obiang por el 90 o 99, y solo hay un diputado opositor que entra en el Parlamento del CPDS, y la oposición española, que se habían sentido, estas personas concretas, ¿no?, que se habían sentido pues estafados por la oferta, nunca obtuvieron ninguna explicación clara ni se dignaron demasiado a darse. Entonces, Moratinos es un personaje que siempre ha ido lanzando y es el personaje más claro del otro. personaje es, y además Moratinos no se esconde, o sea, Moratinos tiene empresas que colaboran con Guinea. Cuando él deja la política, él aspira a tener un cargo en la FAO, pero no tiene suficiente apoyo, a pesar de que ella le había dado mucho apoyo a Obiang cuando pretendía que la UNESCO instituyese un premio Teodoro Obiang en Ciencias de la Vida, por lo cual es la parada más bestia que se puede ocurrir a él y a la UNESCO, porque estuvieron a punto de poner el nombre, pero claro, él pagaba la dotación económica para los investigadores científicos, etc. Esto se paró y ahora creo que se llama Premio Guinea Ecuatorial, pero hubo mucha cuestión. Bueno, Moratinos le apoyó, como tantas otras cosas, ¿no? Pero no consiguió estar en la FAO. Entonces volvió a Guinea, se paseó bastante por Guinea y les convenció de que había varios aspectos de aquella realidad que necesitaban, que tenían como vacíos, ¿no? Que uno era la prevención de siniestros, otro tema era la sanidad y otro tema era la seguridad, como temas básicos. Entonces, así como a partir de ese momento, empresas en las que él figura,
o empresas vinculadas a él han ido accediendo a todos estos negocios de guinea ecuatorial, que como decía Celestino, por ejemplo, la construcción, ¿no? Acabado el tema de Tocho aquí, se hace allí pero multiplicado por 1000. Se construyen hasta ciudades inexistentes, ciudades que nadie nunca ha visto, que parece salidas de un cuento de ciencia ficción, como la ciudad de Villana, ¿no? En el interior se está construyendo. Parece que el negocio muchas veces es más la construcción, el soborno y las comisiones que se cobran, que no el objetivo de lo que se está construyendo, ¿no? Porque, como decía Celestino, hay 2 aeropuertos que prácticamente no sirven para nada, y luego hay muchos edificios de oficinas y de despachos, o hoteles, que aparte de los eventos que organiza Obiang para políticos y gente rica, luego quedan vacíos porque tampoco hay una clase media ni un nivel de negocio o de empresa que participe en esto. Entonces, bueno, para resumir es esto. Básicamente, los negocios son estos. Está también en el asunto José Bono. José Bono está vinculado a empresas también de salud y de material sanitario. Tienen una verdadera obsesión con los bancos de sangre, que los bancos de sangre son necesarios en el país, porque la transfusión de sangre creo que hasta hace muy poco, o hasta ahora mismo, se realiza de donante a paciente previa análisis de la sangre, pero que sea directamente, o sea, no hay un banco de sangre, no existe. Entonces hay varios negocios de bancos de sangre en los que está implicada una empresa vinculada a José Bono, y que también están vinculados a algunas empresas, en concreto en Valencia vive la detención por fraude de un tal Jesús Blasco, el director que fue gerente del director del Hospital General de Valencia, que está vinculado a la suposición. Pero si tiene negocios la monarquía marroquí, tiene negocios muchos de los socios de empresas vinculadas al rey y a sus movimientos en Guinea Ecuatorial, ¿cómo podemos pensar que el rey no va a hacer algo? Hay una cosa curiosa del rey, que es que aquí siempre uno tiene que fijarse en detalles, ¿no? Los detalles son muy reveladores. En 2014 murió Adolfo Suárez, entonces se celebró un funeral en Madrid, que lo presidió el rey, y estaban todos, claro. Y también se presentó Teodoro Obiang. Claro, la presencia de Obiang era molesta de momento, y además Obiang no había tenido precisamente muy buenas relaciones con Adolfo Suárez, ¿no? O sea que se presentó allí, pues no solo para rezar, pero se presentó. Y bueno, la prueba es que no hay fotos del acto, pero parece ser que los fotógrafos oficiales, los de la Moncloa y los de la Zarzuela, las fotos estas nunca más las han enseñado, ¿no? Obiang no solo se presenta en el funeral, sino que va a Bruselas a hacer una conferencia en el Instituto Cervantes sobre la lengua española, a saber qué debe decir, pero da la conferencia. Pero la clave del asunto, por lo que mucha gente me ha contado, es que el día antes en Bruselas celebra una reunión con empresarios españoles en el Círculo de Economía de Bruselas, y entonces es donde realmente todos los intereses, tanto de la corona como del gobierno, como de Obiang, se cuajan, ¿no? En esta reunión estaban mirando. Lo que no sé si les dijo es que muchos de los empresarios que luego van a Guinea ingenuamente también tienen problemas con él, porque son sometidos a extorsiones y a problemas serios, ¿no? Incluso hay trabajadores que son extorsionados y las propias empresas españolas no abren la boca para no perder la concesión. O sea que el tema es inacabable. Pero bueno, para acabar ahora sí, lo más definitivo de esta cuestión del rey, que es una anécdota, es que nombraron en este viaje funerario, filológico funerario que hizo Obiang, nombraron a Obiang doctor honoris causa es que no quiero equivocar el título, doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad. Esto, la Sociedad de Estudios Internacionales, que curiosamente está presidida por el rey Juan Carlos. La Sociedad de Estudios Internacionales es una sociedad creada en tiempos de la República por profesores liberales y republicanos, que ha pasado el tiempo, con el presidente Juan Carlos, y Obiang es doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad. Si esto no es recochineo, ya no sé qué debe ser, pues, recochineo incluso ante el pueblo, ante la gente, ante el pueblo de Guinea, y ante un desgraciado que leyó el periódico, ¿no? Porque claro, Buena Gobernabilidad, un señor que ha estado denunciado por todas las
ONGs, Amnistía, Human Rights Watch, que está siendo juzgado por corrupción y blanqueo de dinero en todo el mundo, que tiene unos índices, ha condenado a su pueblo a unos índices de pobreza absolutos. ¿Cómo puede ser? En fin, es una burla, ¿no? Pero bueno, esto da un poco la idea del tono que gastan la onda que vamos. Yo vivo dentro de Guinea, como ha señalado la ley, desde el 94. Cuando veo en la sala a grandes conocedores de Guinea Ecuatorial con los que he trabajado, he vivido, pues se produce una especie de sentimiento en mí. Veo a Lundena, que entró con Médicos Sin Fronteras, aquella aventura terminó mal. Veo a Ramón, que sí que ha estado mucho tiempo en Guinea, ¿eh? Tú estuviste hasta Mongomo. Fui médico de Mongomo del 80 al 97. Sí, sí. Pero sobre todo os quería presentar a Joan Carné y Marc Llorens, que es un viejo amigo. Viejo amigo de cuando yo era estudiante de medicina en Francia. Fui a hacer pruebas en Guinea, prácticas en Guinea, y él estaba de médico en Cogo. Y nos conocimos. Llevamos unas aventuras en el estuario del Níger que no os podéis imaginar, ¿verdad? Mojados por aquella tormenta y tal. Y después nos encontramos otra vez en Francia, en Saint-Étienne, un contexto totalmente diferente. Guardo una memoria absolutamente imborrable de Francia. Entonces yo vivo dentro de la Guinea Ecuatorial. Os quiero también decir que ejerciendo de libre ejercicio, porque prácticamente fui echado del hospital, me quedé sin ecógrafo. Soy ginecólogo, usted sabe. Entonces me quedé sin ecógrafo. Y claro, como estamos siempre en comunicación, me ofrecieron un ecógrafo nuevo. De modo que ahora tengo un ecógrafo nuevo ofrecido por mi amigo Joan Carné. Bien, Guinea Ecuatorial es, como Celestino ya lo ha hablado del programa, es que no somos pesimistas, nada va bien en Guinea, es la verdad. Entonces, hablar de un punto o de otro, pues no significa que se haya abordado completamente el tema, es difícil abordar completamente el tema de Guinea Ecuatorial. El panorama político general, como siempre ha ocurrido, como se ha descrito, es la omnipresencia del partido de Obiang. El partido de Obiang está en todo, es el Estado. No hay solución de continuidad entre lo que es Obiang como persona, su partido, el PDG, el gobierno que él dirige. Sabéis que después de la reforma constitucional del 2011, creo, Obiang es a la vez jefe del gobierno y jefe del Estado, es jefe de todo prácticamente, ¿no? Pero no hay solución de continuidad de esto. Lo que es de Obiang es del Estado, lo que es del Estado es del gobierno, es de Obiang, es del PDG. Y todos los que no son de ese círculo, no existen o no valen. Todo lo que pueden hacer es subversivo. Así sencillamente, ¿no? De modo que la intolerancia a todo lo que no es del PDG o de Obiang, la exclusión social, administrativa, política, de todo lo que no gira en esa órbita, es sistemática, es total, permanente. Actualmente estamos viviendo un incremento de la represión, ¿no? No se sabe si es por la proximidad de elecciones o si es porque Obiang se ha enterado de algo que a lo mejor no ha llegado a nuestro conocimiento. Cada vez que hay elecciones en Guinea, muchas veces hay acontecimientos, hay un incremento de la represión sistemáticamente, que después cede después de las elecciones. Esta vez la represión existe. El tema empezó con los taxis, que anunciaron una huelga, porque se les está exigiendo unos documentos que ellos estiman que es abusivo, tanto el número de documentos que se les exige como el coste de los mismos. Es que sí, eso es prohibitivo. Todos los taxistas decidieron hacer una huelga. La huelga está autorizada por ley en Guinea, pero de facto prohibida. Nadie se atreve a hacer huelga en Guinea. So pena de ir directamente a la cárcel. Y los taxistas hicieron la huelga.
O sea, aquel día no hubo taxis. Bueno, se produjo 2 veces, una en Málaga, otra en Bata. Entonces, al día siguiente, muchos pensaron que porque Obiang se había encontrado un poco indefenso ante los taxistas, porque es un gremio que él no controla, ¿no? Entonces, sacó un decreto por el cual prohibía la circulación de todos los taxis. Hasta hoy. Y se cree que es porque él mismo está queriendo poner en marcha una sociedad de taxis que controle él mismo. Pero bueno, todo esto ha conllevado a una militarización excesiva del país. También es una novedad. Los controles siempre los hemos conocido en Guinea. Controles, si uno es español o blanco, peor todavía, ¿no? O cuando te atreves a circular por la tarde, pues es extorsión sistemática, caracuce de carretera, ¿no? Pero es que ahora es más. Después de la huelga de los taxistas, hay militares armados en todos los cruces. Yo vivo en Bata, ¿no? Y en todos los cruces de Bata, ahora, incluso de día, hay militares armados, ¿no? Y grupos enteros. Entonces no sabemos si es por las elecciones o es porque el señor Obiang está teniendo algo, no se sabe. Hay mucha inestabilidad social actualmente, o sea, no se sabe realmente qué es lo que está pasando en el país cuando se vive ahí. Ahora, como ha apuntado Celestino, y yo estoy de acuerdo con él, tampoco hay indicio de que fuera a haber un cambio inmediato, porque Obiang en los 38 años que lleva en el poder y en los 11 precedentes ha aprendido mucho, ¿no? Y nuestra experiencia es que lo tiene bien atado, ¿no? Para que si sucede algo que no le pase nada, o que no pase algo de inmediato, o si pasa algo que lo controle. Obiang me da mucho por estos aspectos. Entonces, estamos en vísperas de elecciones. Esas elecciones, las últimas elecciones municipales a diputados y a senadores, se celebraron en el 2013. Ahora estamos en el 2017, van 4 años, solamente han cumplido la legislatura los concejales. Los diputados y senadores son cada 5 años, de modo que deberían tocar el año próximo. Pero él ha decidido adelantar las senatoriales y las de los diputados. Ahora, las de concejales normalmente fueron el 26 de mayo. O sea, si respetásemos la ley ya tendría que haber intervenido en una convocatoria o algo así. No hay nada, o sea, no hay ningún anuncio. Lo ha dejado entender por ahí que este es el electoral, pero no se sabe cuándo las va a convocar, ni en qué circunstancias. Todo está ocurriendo como siempre, o peor. Estamos sospechando que el pucherazo que Obiang está organizando ahora será el peor de todos, ¿no? De Obiang siempre se cree que ha tocado fondo, pero después constatamos que no, siempre puede ir todavía más. Con el acontecimiento de los taxis, esperamos que intentase dialogar, ¿no? Que aflojase, pero no, lo que está haciendo es apretar todavía la tuerca, y la represión es más presente. De modo que las elecciones se están preparando en este clima turbio, que no se sabe ni cuándo serán ni en qué circunstancias se organizarán. El censo electoral que nace cada año cuando la Constitución dice otra cosa, o sea, nada está claro. Yo tampoco os puedo decir nada claro, tampoco nadie os puede dar nada claro, porque lo único que decide lo que quiere es Obiang. Y todo eso por quizás los problemas importantes que tiene, porque evidentemente por más que quiera hacer trampas siempre tiene problemas también. A su hijo se le va a juzgar en Francia el mes próximo, pero aunque el hijo no fuera a la cárcel, es un acontecimiento que no puede ser sin consecuencias sobre lo que ocurre en Guinea Ecuatorial. Ha estado nombrando 3 obispos que no se sabe para qué, y esto, bueno, ha conllevado cierta organización en el tiempo, discusiones, coordinación con el Vaticano y todo eso, y eso seguramente me ha sacado tiempo para las preparaciones que él quiere hacer. Tiene intención de organizar un segundo congreso extraordinario de su partido. No se entiende por qué, después de haber organizado un congreso extraordinario en el 2015, hace poco, ahora quiere organizar otro.
sin que haya un acontecimiento político relevante o que lo justifique. Entonces no se sabe, pero él lo quería hacer posiblemente antes del juicio. Sospechábamos que lo quería hacer antes del juicio. La organización de los obispos le había sacado tiempo, no se sabe. El tema es que ahora parece difícil que haga ese congreso, ¿no? Que no lo va a hacer ahora, pero que lo tiene que hacer antes. Quería hacerlo para conceder alguna inmunidad a su hijo, la inmunidad no sirve. Los juristas dicen que solo se concede inmunidad a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno y a los ministros de Asuntos Exteriores. El jefe de gobierno es el mismo, el jefe de Estado es el mismo. El de Asuntos Exteriores, pues es otro. O a lo mejor quería sacar una parte de su poder para conferirle a su hijo, para que no se sabe. Pero eso supone que habría que tocar también la Constitución, lo que significa que no hay nada claro tampoco, no meterse en eso. Entonces, ¿sabe por qué quería organizar el Congreso? Lo cierto es que no lo ha organizado todavía. Si lo tiene que organizar antes de las elecciones, pues no creemos que las elecciones vayan a celebrarse, en el mejor de los casos, antes de agosto-septiembre. Supongamos que son quizás. Pero todo eso, como estoy diciendo, no está nada claro. Es mucha incertidumbre. Y esa preparación y organización las está haciendo, como siempre, de forma totalmente unilateral. Los partidos en presencia en Guinea Ecuatorial son Obiang y sus coaligados, el partido gobernante y sus coaligados. Sabéis que en el año 1990, 92, 93 se legalizaron 13 partidos en Guinea. De esos 13 partidos, Obiang se ha encargado de torpedearlos a todos. Porque Obiang no puede conseguir, Obiang no tolera que haya un grupo de personas organizadas que él no esté controlando. De tal suerte que los partidos que han resistido a esta presión, pues existen. Sigue estando el CPDS, el CPDS sigue existiendo. Hemos sufrido ataques fuertes por parte de Obiang, que ha querido escindirnos en varias ocasiones. La última vez fue cuando nombró una otra parte de CPDS-R, como la bautizó él mismo, CPDS renovada, pero que tampoco trascendió, porque creo que la ventaja que tenemos es que no tenemos a una sola persona en la directiva, sino un grupo de individuos. Y si el secretario general del CPDS sale hoy, si le pasa nada, el partido sigue funcionando automáticamente, ¿no? Posiblemente sea lo que nos salve, porque aquellos estuvieron financiados para destruir el partido. UP ha sido destruida, porque hay un fragmento que ya se ha apropiado, el otro fragmento está siendo dirigido por Celestino. Aparte de esos dos partidos que había en Guinea, pues todos los demás que habían sido legalizados en 90-93 están gravitando en torno a Obiang actualmente. Está el Partido del Congreso, que fue ilegalizado, ¿no? Que ahora vive en España. Después del mal llamado diálogo nacional, que no hubo ningún diálogo, Obiang prometió legalizar a 2 partidos más. Y Obiang dijo públicamente que los 2 partidos que fuera a legalizar trabajarían con él. Lo dijo con mucha claridad. Más tarde legalizó a ahora se llama Ciudadanos por la Innovación y a UCD. Estamos actualmente nosotros en CPDS con vistas a las elecciones. Bueno, también acaban de legalizar a 2 nuevos partidos, 2 grupos que participaron en ese diálogo nacional, que llegaron tarde, que no cumplieron ninguna de las condiciones que Obiang impuso, pero que ahora sorprendentemente que nadie los conoce en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y que los ha legalizado. Les ha dado o no los ha legalizado, les ha dado una autorización provisional para que puedan estar funcionando. Puede que a lo mejor lo que habría pasado con algún otro partido legalizado recientemente que no vuelva a suceder. Entonces les dan una autorización, pero quedan bajo su total control. Eso es lo que percibimos, ¿no? Entonces está el PLG y sus coaligados. Está la UCD de Avelino Mocachi. Está Candidatura Independiente, los nuevos legalizados y lo que nosotros llamamos FOT. El FOT es una
nueva plataforma que estamos intentando poner en marcha. Es un proyecto que está bien en marcha, está funcionando. El FORTS incluye a CPDS, al MAIP, al UP, a FDR. FDR es Fuerza Demócrata Republicana. Sí, todos ellos son disidentes del poder, ¿no? Pero gente que conserva mucha personalidad, visión democrática. Está CPDS y acaba de acercárseles también Lo que debo precisar aquí es que cualquier grupo que esté en este frente de oposición democrática no es fusión de partidos. Primero, consideramos que es difícil ganarle a Obiang estando solo, nos parece muy difícil, etc. Experiencia de peleas contra Obiang no nos falta, que llevamos haciéndolo desde el 90. Al individuo lo conocemos bastante bien. Entonces creemos que es muy difícil vencerle solo. Entonces, una coalición, la unión hace la fuerza, dicen, pero es que además esta imagen de unidad sería un aliento importante para el pueblo, porque el pueblo está también harto de ver a la gente cada uno por su lado. De modo que intentamos dar esa imagen, devolver al pueblo esta imagen de unidad de la oposición frente a la dictadura. Esto, en uno, significa que la gente se fusione en uno solo. Cada grupo conserva su personalidad totalmente. Simplemente debemos ser capaces de trabajar juntos, de presentarle al pueblo un proyecto junto, de tal suerte que si en algún momento se consigue derrumbar la Obiang, pues entonces ponemos las cosas en claro y cada uno se pone en su sitio. A nosotros el CPDS no nos parece imposible. Es un proyecto político que estamos intentando poner en marcha en el proceso actual, que está endureciendo mucho. De modo que la consecuencia actual, hay mucha inestabilidad. Les quiero explicar que todas las empresas se han marchado. Y es que es dramático lo que ocurre ahora mismo en Guinea Ecuatorial. La gente vive en la miseria y se palpa la miseria ahora. Yo estoy ejerciendo en un barrio, un barrio Icunde, ahora estoy en Icunde, porque después de la cárcel me han echado del lugar que estaba alquilando, ¿no? El propietario se encontró en la cárcel sin saber por qué, entonces el tipo pues mira, te tienes que marchar, ¿no? Y yo me he ido a otro sitio. Y el barrio, en Icunde, cuando llegas por la mañana, es como si hubiera habido una guerra, como si hubiese pasado un terremoto. No hay nadie por las calles, la gente teme. Eso por la mañana. Y por la tarde, a partir de las 6, 7, pues, si circulas por las calles de la tarde, no ves a ningún gato, porque la gente se esconde. Hay una situación de terror, Y los militares mirando por los coches a ver qué llevas aquí, a ver quién pregunta por tu nombre, y si se encuentra el sistema tributario, etc. Hay mucha inestabilidad. El desempleo ha causado mucha miseria. En Bata hay familias que no tienen ni 500 francos CFA, que es $1 para vivir al día. Podría parecer exagerado cuando se cuenta aquí en Barcelona, en España, pero es que es una realidad. Tengo fotos aquí de una niña de 10 años que pasa vendiendo buñuelos, su mamá le ha mandado vendiendo buñuelos. Esta niña tiene 10 años, no ha podido ir a la escuela este año porque su papá no ha podido pagarle la matrícula. Una niña de 10 años. Y va vendiendo buñuelos para ver si saca unos 300, 400, 500 francos al día para que puedan comer. Y la gente cae como moscas. La gente no va al hospital porque mi consulta para una mujer embarazada son 8.000 francos. Pero ¿quién tiene 8.000 francos para ir a pasar una consulta cuando no puede comer? De modo que ahora, hace una semana, 10 días, eso jamás me había ocurrido. Llevo días enteros, me paso un día a mi consultorio y no hay ni un solo enfermo. Parece mentira. La crisis va creciendo, va subiendo. Y el Fondo Monetario Internacional prevé que el año próximo va a ser peor.
Esto podría ser un elemento catalizador en un levantamiento social, no lo creo, porque la gente está como paralizada, como anestesiada, aparte de tener una población muy poca, hay poca población en realidad, entonces la gente no se atreve a levantarse. Pero esos 600.000, 700.000 habitantes podrían levantarse, podrían llegar a un punto de no retorno. Eso yo no me lo sé, pero lo cierto es que actualmente vivimos mucho desempleo, mucha miseria, y la violencia se ha disparado. Podrían aprovechar esa situación de violencia para paralizar a los taxis, para decir que los taxistas son los culpables, lo cual no es cierto, porque con los taxistas siempre hay violencia. La violencia está causada por la pobreza, la gente roba, coge, encuentra, entonces esa miseria es la que crea la violencia. Esta es la situación que estamos viviendo ahora. Niños que terminan en preuniversitario, que no pueden ingresar en ninguna universidad, mujeres enfermas que no pueden ir a un hospital, hombres enfermos que no pueden ir al hospital. Bueno, el aspecto sanitario es otro tema que nos llevaría horas a pasar. De modo que, de una manera global, en el plano político, en el ámbito social, esto es lo que estamos viviendo actualmente. Xavier nos ha presentado el lobby. Yo lo había leído, y si tienen la oportunidad de leerlo es mucho más amplio y pueden de verdad sorprenderse. Wenceslao os acaba de decir que nada va bien en Guinea. Militarización del país, inestabilidad social, paro. Lo de la sanidad, que es su tema, nos lo ha puesto un poco light, pero yo que acabo de venir de Guinea hace un mes, me he sorprendido de la mortalidad infantil, una mortalidad infantil que se ha disparado. El SIDA es un país donde el SIDA campa por su... En fin, lo dejamos allí. Hemos dicho que va a ser un debate. Ustedes presentes tienen también información que nos gustaría oír, o si no, algunos de los puntos que han puesto sobre la mesa los conferenciantes, ampliarlos, preguntarlos. Han acabado entre corruptos, ¿no? O sea, muchas historias de corruptos que han acabado saliendo escarmentados de Guinea, que en el reparto de beneficios no les ha ido bien. No era un negocio cerrado de principio, pero incluso dentro de este negocio de corrupción no funciona. La misma lógica de la corrupción está adaptada, que no funciona para hacer un dominio a largo tiempo. La ventaja es que siempre llegan nuevos españoles dispuestos a corromperse y a corromper, y se van renovando eternamente, pero en realidad la mayoría de los lobbies que existían en los años 80, en los 90 no existían, los de los 90 desaparecieron en los 2000 y ahora tenemos unos nuevos. Es difícil ver a alguien que continúe con esto. Que emergía en Guinea Ecuatorial, efectivamente. Emergía porque el negocio del petróleo era muy productivo, ¿no? Y generaba empleos y la gente empezaba a vivir. Sí, entonces, desde el 2010, ¿no? Parece seguro que la producción ha bajado, está seguro. El precio del barril también bajó y por lo tanto todo se vino para abajo. La clase media que se estaba nutriendo de esto, pues también empezó a aflojar, ¿no? A enflaquecer. De tal forma que hoy esta clase media ya no es lo que conociste, ¿no? Los españoles que se fueron buscando oportunidades en Guinea Ecuatorial, fíjense, yo trabajé con un señor, un médico que no era español, que no era blanco, era un doctor en medicina, un señor del Congo, Kinshasa, que había trabajado en Bélgica mucho tiempo, había sido amigo de Mobutu, este señor. Después se fue a Camerún porque tuvo problemas en Bélgica, ya no conocía bien, y se fue a Camerún. Entonces le llegó el eco del dorado guineano, ¿no? Y se vino a la aventura. Llegó a Malabo y descubrió que del dorado no había nada, ¿no? Entonces se asoció con unos médicos guineanos y tampoco le salió. Quiso hacerse emplear en el hospital general, en el sector público,
le pidieron que homologase los diplomas, los homologó, pero no se le quiso aceptar porque era extranjero y tal, tuvo toda serie de dificultades. Y un buen día me lo encontré a la puerta de mi pequeño centro y dije, doctor, ¿puedo trabajar con usted? La primera le dije, no, pero ¿usted quiere? Y me enseñó los papeles y era es que de verdad se me daba sin idea también, por eso me sorprendió, ¿no? Un señor que se había formado en Bélgica, que era entomólogo. Pues sí, hombre, ¿por qué no? Si usted trabaja, si gana algo, establecemos porcentajes y todo. Es el que me dijo que el Eldorado guineano que va afuera atrae a mucha gente que después se da cuenta de que en realidad en Eldorado no había nada, de que hay muchos problemas, mucha discriminación, mucha extorsión y mucha dificultad para vivir. Para obtener el carnet de residencia tienes que pagar entre 500.000 y 1 millón de francos que no tienes. Y entonces, no, yo creo que los españoles, muchos, no sé si Gustavo conocerá a un señor, se llama Gonzalo, es español, está casado con una guineana. Gonzalo ahora está errando por las calles de Bata, muchas veces no tiene. Cuando un país como Guinea, la mayor parte de la gente que vive muy bien, importa productos del exterior, no importa productos de consumo del país y todo esto, y que esa gente supone un 5, como mucho un 5% de la población, y que la curva de distribución es muy inigualitaria, no se puede hablar de clase media en Guinea. Es decir, las clases medias son de países desarrollados con una distribución de renta muy buena, relativamente buena, y gente formada y además abundante. Entonces, eso es la clase media. En Guinea no se puede hablar de clase media. Se puede hablar de gente que tiene un nivel salarial muy elevado, pero eso para mí sería un cierto feudalismo. Son gentes pues, que están al lado del rey, ¿no? Que forman una relación muy... Y esos nunca pueden tirar de ninguna economía, no pueden tener una autonomía política. Es decir, la clase media, por ejemplo, nutre los grupos políticos avanzados. Estos que estaban cobrando muy bien en Guinea, ¿qué autonomía política pueden hacer para crear algo que pueda desbancar el régimen? No lo podían tener. Era gente del régimen. Y no son clase media, son pues una clase parasitaria en todo caso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y incluso en algún artículo yo lo puse, que a pesar de todo, tantos años del petróleo, no se ha creado una clase media en Guinea. No se ha creado una clase media porque la estructura reproductiva no lo permite, ¿no? Del petróleo, aquí y punto, y nada más. No ha habido otra actividad productiva, no ha habido autonomía, no hay libertades económicas, como se ha subrayado aquí, y el gremio del taxi quizá era el único que tenía una cierta autonomía, y contra ellos se ha ido ahora. Es decir, que lo que al final parecía una iniciativa de un grupo de gente y tal, de pronto el régimen lo ha aprovechado para machacar el único grupo de gente que vivía de sí mismo, sin depender del régimen. Y ha ido por ellos, y además ellos van a usurpar ese sector. Los sobrinos de Obiang creo que tienen 200 coches comprados y van a utilizarlos como taxis. La empresa de taxis nueva se va a hacer con gente del régimen. Y va a desaparecer el único sector de gente que podía decir yo vivo al día de lo que yo trabajo. Y con eso se fue para siempre cualquier posibilidad política, cualquier posibilidad de que los partidos políticos puedan tener ningún parámetro. Las técnicas que utilizan para humillar, para quitarte la dignidad, para buscarte problemas, para todo, es que no tiene, vamos, ni Maquiavelo con el príncipe, no se encuentra ni siquiera ahí. Te quitan a tus hijos, te pueden quitar a la mujer. Tú te llevas a Guinea a tu mujer, o vais a Guinea, y a los 2 meses esta mujer ya va con otro, y te lo quitan, y te humillan, te hacen de todo. Entonces tú te quedas ahí, no tienes nada, no tienes donde cubrirte, y es difícil que surja ahí algo que puede ir contra la dictadura. Es muy difícil, muy difícil. Y el único ejemplo que tenemos, el último, es el caso del CPDS, que a pesar de todo, CPDS está peor, lo vas a perdonar, está hoy peor que hace 5 años, con los ataques del dictador, ¿no? Y nuestro partido no te puede decir nada, casi está destruido. Pero yo no creo que con el tiempo, si no hubiera habido crisis, verdad que yo me explayo un poco, si no hubiera habido crisis económica, yo creo que toda esta gente que ha ido a Guinea se hubiera agolpado en torno a la dictadura, hubieran formado ahí,
digamos, una pequeña élite, una élite pues que no hace nada. ¿Por qué? Porque te mandan productos del exterior, no servían para nada. Y luego te dicen que te calles porque ellos tienen familia, como si tú no lo tuvieras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese grupo de gente no hubiera sido motor de nada, ni tirar de la economía, ni tirar del cambio democrático. Francamente yo creo que hay que admirarle porque este hombre está... Yo he sido desahuciado antes de saber que esto me desahuciado. Trabajando en el hospital ya me estaban echando a la mujer y a los hijos. Voy a alquilar una casa y meten presión sobre el propietario de la o sea, estas cosas. Si mi propietario se encontró en la cárcel sin saber por qué. Para echarme. O sea, y así sucesivamente. Y no cesan. Hasta la perspectiva de la diáspora. Jamás se hubiese producido el cambio. Otra cosa es el proceso posterior, cómo se ha llevado. Por eso, creo que tendríamos que salir aquí con un mensaje claro. Hay que intentar, como sea, encontrar ese encuentro entre la diáspora y el interior si queremos cambiar las cosas para, por lo menos, dejar un legado a nuestros hijos. Algunos ya somos. Una de las cosas que más me desilusionó de aquella experiencia fue con Qatar, que me parece que todavía entonces estaba Felipe González del gobierno. Aconsejó a la oposición unirse, pero le daba migajas mientras daba mucho dinero al gobierno de Guinea en su intento de decir hay que democratizar el país. Y la oposición nunca estuvo en condiciones de poder competir mínimamente, aparte de la trastada que cometió Severo Moto, después que la dejó plantada y se largó. Entonces lo que quiero decir con esto, ahora ustedes, la oposición que están formando, ¿con qué apoyos cuentan a nivel internacional, exterior? Porque parece ser que por dentro poca cosa hay. ¿Con qué apoyos cuentan ustedes? Vayamos a ver a Balta. Vamos a Balta pensando que era una reunión seria y clara. Llegamos a Balta y nos encontramos con que el ministro del Interior está rodeado de los miembros de los partidos coaligados. La oposición está fantástica. El ministro me dice, esta reunión es solo para Celestino. Yo os quiero reunir porque le voy a hablar. Vosotros servir de testigo de lo que le voy a decir. O sea, la oposición fantasma está acompañando al ministro para la reprimenda que le va a echar el ministro. El ministro me dice que me vuelva a España porque no me van a permitir seguir haciendo actividad política en Guinea. Y me dice, ¿queréis terminar con el régimen? El régimen no es una persona, somos nosotros. Cuando dice nosotros, es él y la oposición fantasma. Forman parte del régimen. Son parlamentarios los de la oposición fantasma. Cobran los senadores creo que cobran 4 millones, ¿no? 4 millones, que son 6.000 euros al mes. 6.000 euros al mes. Tienen pues todo no les paran en ningún sitio, viven pues muy bien. Ellos forman parte del sistema. Y están coaligados no solamente en hacer la cosa, sino en ir contra la oposición real. Es decir, porque Mecheva Fernández, poco antes de la reunión, él forma parte de la oposición esta, me preguntó, oye Celestino, yo le conozco a Mecheva, como tú sabes, que está aquí con nosotros, y estábamos hablando como de un amigo a un amigo, pero me dice una pregunta. Dice, ¿cómo te dejan moverte libremente por el país? Y a continuación viene el ministro a decirme que no me van a dejar moverme libremente por el país. No sé si te das cuenta. O sea, lo que piensa, lo que me dice el ministro, es lo que la oposición fantasma le estaba diciendo al ministro. Oye, este es un peligro aquí. Este es un peligro. Y si no le paráis los pies aquí, nosotros, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que con esto te resume un poco, te resume la situación, la relación entre la oposición fantasma. La oposición fantasma a veces es peor que el propio régimen, o sea, que el propio gobierno. Porque ellos están formando parte de un sistema que si cae, o bien al menos tienen dinero en el exterior, pero muchos de ellos no tienen nada más que los 4 millones que les dan al mes, que no han conseguido ahorrar lo suficiente como para montar, no sé, una riqueza en el exterior que les permita sobrevivir. Ellos son los más interesados en que no haya cambio. Muchos, los coaligados con el régimen, son los más interesados en que no se produzca el cambio. Como además el pueblo no los ve como colaboradores, como criminales, que lo son, porque participan en el crimen, el pueblo no los ve, entonces los tíos pasan como que yo vivo aquí bien, pero no me ven como enemigo porque no he matado a nadie. Y yo prefiero que esto siga. Y si cae, caerá, pero nadie dirá que yo soy culpable, no me llevarán a los tribunales. Esa es la posición de los, no sé si acierto en eso o no. Esta es la posición de los 12 partidos, ¿no? Los 12 partidos que ganan
tal, y los últimos que ha reconocido, creo que de los que han dicho, dos de ellos estuvieron formando parte estuvieron como en las últimas elecciones, dos partidos fantasmas, más fantasmas que nunca, también ya están con el régimen. Yo creo que esto es un poco el resumen. Quizá me dé tiempo a decir algo más, no soy tan pesimista, pero no soy tan pesimista. En elecciones es el propio partido el que tiene que desembolsar, y según el porcentaje que obtenga en las elecciones, el gobierno podría o no devolverle los gastos realizados. Eso equivale a decir que no hay ningún tipo de financiación en realidad del gobierno. Y hay apoyos económicos y políticos. Ahora mismo la comunidad internacional, soy el responsable de relaciones internacionales del partido. Y a este título tengo muchos encuentros con diplomáticos, dentro y fuera. El acento que nos ponen ahora, sobre todo, es el de la unión. Apoyo político nos ofrecen todos. El último embajador de Estados Unidos, Mark Askino, es el que puso el nivel más alto de apoyo político a todos los partidos que luchaban por el gobierno. La señora que acaba de llegar, creo que está estudiando todavía el terreno y no sabe cómo funciona. La Unión Europea también tiene mucho discurso de apoyo, pero vinculado a nuestra relación con España. Muchas veces cuando vamos a la Unión Europea no hay manera de no oírnos decir, bueno, que están los españoles ahí también y que siempre es bueno pasar por los españoles. Pero en todo caso, apoyo político también hay. Apoyo económico es muchísimo más difícil. Yo creo que si conseguimos unirnos, francamente, conseguimos crear una cosa unida, que la gente vea que estamos unidos, este apoyo económico también se puede negociar. No es fácil, pero creo que se podría lograr mucho más de lo que uno podría obtener individualmente. Pero no hay ninguna fuente de financiación en los partidos políticos actualmente. No descarto que se pueda negociar y se pueda obtener si damos la talla. Hay un proyecto en el cual el ministro Mecheva quiso robar, quiso hacerse con la gestión del proyecto y la gestión económica, y por yo no permitirlo ni la organización con la cual trabajaba, pues estuve extorsionada, casi denunciada. Tuve a esta abogada un día conmigo acompañándome a ver al señor Mecheva. Ha sido, o sea, quiero expresar, y siento emocionarme en este aspecto, pero sois unos valientes y os animo a seguir, no sé cómo, ojalá se os abran puertas y ojalá se pueda confiar a nivel internacional, porque dentro sé que es súper complicado y difícil que podáis caminar, os van a machacar continuamente, como lo están haciendo, y por eso sois unos valientes. Wenceslao, te admiro. Celestino, que hayas vuelto, y tanta otra gente que aunque mañana al llegar a Guinea os vuelvan a encarcelar, vais a seguir ahí. Entonces no sé, ojalá, y bueno, aquí ya Xavi que ha investigado un poco a nivel internacional y tal, aunque cosas de corrupción, pues también por conocer tu opinión, que si ves alguna esperanza a nivel de que cambien algunas cuestiones a nivel internacional y pueda esta gente tener un apoyo, Human Rights sirva de algo. O sea, hay organismos tan grandes, tan potentes, tan reconocidos, que luego en el fondo pasa la vida a este país, que va a hacer 50 años de independencia, y yo no quiero que vuelvan mis hijos allá. ¿Por qué? ¿No? O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, muchas gracias y sobre todo un reconocimiento a vosotros. Es que el tema de la financiación es muy complicado. No por financiación, sino por apoyo y empuje. Es que la comunidad internacional sabe lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Todos los organismos internacionales saben lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Pero ese apoyo no existe por parte de esos organismos. La Unión Europea y otros organismos internacionales tampoco dan financiación económica. Es que un partido político no puede recibir dinero de ningún partido político. En España, por ejemplo, los partidos políticos se financian a través de sus fundaciones, porque no les pagan. Entonces, necesitas, cada lucha que llevamos a la superficie,
porque ellos saben por debajo que a lo mejor el gobierno ha metido tanto dinero aquí, ha hecho tal o cual cosa que nosotros no sabemos. En todo caso, ellos no pueden darnos dinero para decir, mira, ibas a hacer tal o cual cosa, porque primero será ilegal y después tenemos amigos en el PSOE. Tenemos también amigos en el SPD alemán, ¿no? Que ellos a través de la fundación, tienen la fundación Ebert, nos ofrecen cursos de formación e incluso a nivel de África Central financian seminarios y muy regularmente conferencias y dan ideas sobre democracia y gobernabilidad a todos los países de África Central. Esta es una financiación que es indirecta, que no viene de dinero, pero que hacen proyectos y programas a favor nuestro y a favor de la evolución política en toda la zona. Esta financiación existe, ¿no? Pero más allá de estos amigos que tenéis, difícilmente encontrarás un organismo que te diga, te doy esta parte de dinero, y bueno, a veces hay, ¿no? Y esas cosas tampoco se dicen en público. Y nosotros, la oposición. La variable que no controlamos es la situación interna del país, la situación económica. El régimen se está encontrando sin dinero y cada vez más. Y lo que era su mayor fortaleza, que era la economía, ahora es su mayor debilidad. Es decir, no hay economía. Nosotros, como ya somos pobres, hemos sido pobres toda la vida, aguantamos la situación, pero el régimen no puede vivir sin la economía. Bien, al mismo tiempo, los grupos que yo llamo los parásitos que estaban ahí tal, pues se están encontrando que no tienen trabajo. Los directores generales, o sea, muchos que tenían 2 o 3 salarios, les han rebajado los salarios. Y los miembros del régimen, cercanos al régimen, tienen problemas. Tienen problemas y va a haber una división interna importante. Se está viendo una división dentro del propio régimen. Entre los que dicen, es mejor evolucionar y que sigamos con lo robado, vamos a llamarlo así de una forma tal, pero decir, mira, aquí, si no hacemos nada, aquí vamos a caer todos y vamos a perder todo. Esta lucha está dentro del propio régimen, que no controlamos, no sabemos lo que va a dar de sí. Todo lo que tenemos que hacer es aguantar. La oposición tenemos que aguantar con pocos recursos, con muy pocos recursos, sin querer hacer grandes cosas y tal. Tenemos que aguantar para que la población sepa que existe un grupo de personas que pueden liderar. Eso es otro problema que no abordo ahora. El problema del liderazgo en Guinea está ahí. Pero tenemos que aguantar en caso de que si ocurre algo, la gente diga, a ver, ¿quién nos da idea de qué es lo que hay que hacer en este momento? Por ejemplo, una revuelta en la calle es una tontería. Porque ahora cualquier cosa la gente está a un nivel de cabreo interno que cualquier cosa puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que aguantar la situación, decir a la población que en el país hay líderes, que hay gente que piensa y que saben lo que hay que hacer después, que no vamos con la violencia, que cumplimos con las leyes, ¿de acuerdo? Y que si nos meten en la cárcel, ahí estaremos, pero estaremos esperando en la cárcel mientras se produce la revolución en la calle, posiblemente, no lo sé. A lo mejor no se produce esta revolución en la calle. Vamos, a mí me meten en la cárcel, puedo estar 20 años y no creo que la calle está ahí. En mi caso, personalmente, ¿no? Pero nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Esto que ha empezado con los taxistas, no sabemos la evolución que va a tener. La inestabilidad del propio régimen, no sabemos la evolución que va a tener. Entonces, y otros parámetros que no controlamos pueden hacer que la situación evolucione de una forma pesimista, pero positiva. Es decir, si llegará lo peor de lo peor y al final, como la historia no se acaba, habrá un después de esa situación de lo peor de lo peor. Y ese después es, para mí, es la libertad y la democracia, donde nosotros los políticos tenemos que estar prestos a decir, esta es la vía, la libertad y la democracia, y no otra dictadura, que esa posibilidad también existe. Sobre el informe que van a hacer público a mediados del mes de junio, y me supongo que ese informe van a ilustrar sobre la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Hemos intentado ya sacarle alguna cosa, pero al parecer, hasta que no sea público el informe, no sé si alguna cosa nos va a introducir al respecto. La señora Sara Salón, que va a intervenir en primer lugar. Luego tengo al fondo a mi izquierda a María Jesús Obián, que es una abogada de Transformarse en España,
está ejerciendo el derecho en Guinea Ecuatorial. Le deseo mucha suerte, porque a mí me consta, como dice mi amigo Juan Tomás Aliado Borel, que es la no república de Guinea Ecuatorial y que se caracteriza por no tener ordenamiento jurídico y porque los jueces ni siquiera han pisado una escuela de derecho. Y en el mejor de los casos se le habrán pisado, parece que han aprendido el máster en cómo ser untados y resolver según el dinero que me paguen con las instrucciones que me dio el presidente Obiang. ¿No? Le deseo mucha suerte en su ejercicio en Guinea Ecuatorial, un campo donde yo también he ejercido, y que ya les digo que es difícil ejercer el derecho para los jueces no saben el derecho y si los ciudadanos no tienen interés en el derecho. Finalmente tengo aquí a mi izquierda al señor Tutu Alicante, que también es jurista, especialista en derechos humanos, es el director ejecutivo de DG Justice, ONG, que saben todos ustedes, que lleva años, pues de alguna forma constituyéndose en portavoz que denuncia la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y sin más trámite, pues le paso la palabra a doña Sara Sharon, agradeciéndole su interés por los temas que competen a nuestro país y esperando escuchar su ilustración. En principio, los tiempos de intervención van a ser 10 minutos por ponente, porque se trata de que haya un dinamismo, una interacción. 10 minutos por ponente, que yo estaré aquí casi como un suizo con su reloj, que no es suizo, pero bueno, para que en esos 10 minutos las personas hayan sido capaces de hacer una compilación que nos permita después abrir el debate. Señora Sara, tiene usted la palabra. I'm going to be translated because I don't speak Spanish, but I wanted to say that I took the advice to include women and children in the struggle very seriously. So here, this is Sasha, who's traveling with me today. Quería agradecer la oportunidad y que quería incluir el elemento de género y niños. Y aquí nos presenta a su hijo Sasha, que ha venido con So I was asked to speak about how Human Rights Watch does its research in general, but also in the context of Equatorial Guinea, which I've been researching for the past year and will release a report on June 15th. Pues le han pedido que hable de cómo Human Rights Watch hace su trabajo en el contexto global, pero también un poco específicamente en Guinea Ecuatorial, dado que en junio van a publicar su informe anual. So our motto is investigate, expose, change. This is what drives our research and our work. We collect evidence of human rights abuses, invest in disseminating that information as widely as possible, but also targeting specific decision makers or pressure points that we think can lead to change, and then creating an advocacy strategy where we speak with those decision makers or other points of leverage to try and change the situation to stop the abuses that we document. Su lema principal es investigar, denunciar y cambiar. Y lo que ellos intentan hacer son, mediante las investigaciones que hacen, difundir la información que recaban para, con ello, hacer la labor de incidencia, la labor de advocacy, que se dice en inglés, creo que es incidencia en castellano, que es convencer o intentar convencer a los que están en el poder para tomar medidas para proteger los derechos humanos. So our most valuable asset is our credibility. When we present evidence, we, to the extent possible, try to ensure that it's true, and we present it in a language that doesn't claim more than we know or more evidence that we have. And part of this credibility is that we are an independent organization, which means that we're not part of any political party, we don't support any political party. Una de las cosas más importantes es la credibilidad de la información que tienen, porque en base a eso tienen el nombre que tienen. Entonces tienen que asegurarse de que toda la información que publiquen es cierta desde un punto de vista que no pueden decir, el lenguaje que utilicen no puede ser ni más de lo que conocen, ni menos. Pero a la vez también tienen que asegurarse de que hay una cierta imparcialidad con respecto a las instituciones políticas, partidos políticos. Entonces, su credibilidad se basa en opposition parties,
there is, I mean, of course, there are certain risks and ways in which people in power can try to discredit independent organizations, but there is an advantage to sort of being outside of the political structure and presenting evidence as an independent organization. Explica también que hay una cierta ventaja por el hecho de que ya está, que hay una cierta ventaja por el hecho de que el hecho de ser políticamente independientes, de ser imparciales, cosa que, por ejemplo, como estaba comentando el doctor Wenceslao antes, quizás el hecho de formar parte de un partido político hace que necesariamente se le critique por ser ya del partido, pero el ser una organización independiente, imparcial, da esa ventaja. So the investigate piece of our work, when it's possible, we have a researcher living in the country that we're writing on. But in places like Equatorial Guinea, where it's not possible, we work and rely closely on local partners and travel to the country only when we can. La forma en la que hacen sus investigaciones, la mayor cantidad de personas para tener el mayor número de información y de detalles de los hechos y generar una especie de secuencia periódica, ¿no? Un timeline, para saber quién, qué y cuándo exactamente. Quiero pensar que es el motivo. No obstante, como solo tengo 10 minutos, ¿no? ¿Verdad? Yo intentaré ser escueta, aunque nunca lo he sabido ser en mi vida. Los abogados tenemos la mala costumbre de hablar mucho, nos encanta hablar, y soy una de ellas. Primero quiero corregir un poco, aparte de agradecer a la organización por haberme invitado, pese a no ser ninguna experta en cuestiones de derechos humanos, algo entiendo, ¿no? Por la profesión, pero el experto está a mi lado y nos va a ampliar de manera sucinta la cuestión de los derechos humanos. También está aquí mi doctor Wenceslao, que también entiende muchísimo de esta cuestión. Pero agradezco que quieran contar con mi humilde opinión como una profesional que está ejerciendo la carrera de derecho en el interior del país, en Guinea Ecuatorial. Dicho esto, quiero corregir lo que han puesto. Es verdad que me llamo María Jesús y tengo el apellido Obiang, pero como primer apellido tengo a Vikene. Y muy orgullosa me siento de ser María Jesús Vikene primero y luego Obiang. Sé que este nombre llama mucho la atención, pero que primero soy Vikene y luego Obiang. De hecho, cuando alguien dice María Jesús Obiang, no me siento aludida. Pero en cuanto dicen María Jesús Vikene y luego Obiang, sí. Pero sin significante, era solo una pequeña aclaración. ¿Qué puedo contarles? Voy a empezar con una pincelada que esta mañana don Edmundo Cepa dio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no venía para hablar mucho de la cuestión de los derechos de la mujer, que también forman parte de los derechos humanos, de la cuestión del pisoteo que sufrimos en el interior del país. Pero don Edmundo me dio como decir, bueno, ¿por qué no, aunque sea una pincelada igualmente, hablar como mujer que trabaja y ejerce una carrera como derecho en el interior del país? ¿Por qué no decir unas cuantas palabras al respecto? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de la educación en general, que también es un derecho fundamental, y sobre todo la discriminación de la mujer en la cuestión de la educación en Guinea? Como tenemos un tiempo limitado por economía de tiempo, a mí me gustaría comentar, como para hacer ver
la realidad de Guinea, porque muchas veces cuestiones más bien entendidas por todo el mundo, pero en situaciones como la nuestra no son fáciles de encajar. Dicho esto, en primer lugar decir que la mujer siempre, por lo menos desde que tengo uso de razón, yo sé que la mujer siempre ha estado marginada. Siempre ha estado marginada. Lo estaba comentando con Edmundo, que me alegra escuchar, por ejemplo, los derechos que tenía la mujer buri anteriormente. Me alegra escucharlo, pero a estas alturas de la vida no veo que la mujer buri tenga tantos derechos. Me alegro escuchar que ellos reivindican desde aquí para que la mujer buri los vuelva a tener. ¿Cuál es la situación de la mujer fan que vivo con bastante experiencia en el interior del país? Porque son casos que sin querer llevarlos, acabas llevándolos. Totalmente discriminada en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, sociales, familiares, etcétera, etcétera. Como les iré diciendo, pese a que no hay ninguna ley aparente que discrimine a la mujer, pero la realidad es que la mujer en todos los aspectos está discriminada. Por citar un ejemplo, creo que ustedes se habrán enterado del famoso decreto que salió para que la mujer se hiciera un test de embarazo antes de matricularse al instituto. Nosotros hemos intentado levantar la voz, hemos organizado conferencias, hacer llamamientos de concienciación para que vean, el gobierno vea que esta medida es discriminatoria, es machista y ahí hay una clara violencia de género. A la mujer, en este caso, se le discrimina solo porque soy yo quien puede cargar un embarazo, porque si no, las consecuencias de un acto realizado por dos personas, hombre, a mí me gustaría que pueda cargarlo el hombre, pero en este caso, por naturaleza, se discrimina claramente a la mujer. Pero desde el gobierno no se vio de esta manera. Ellos consideraban que es una manera de fomentar la formación, la integración, la concienciación de la mujer para que no sea mujer estudiante, mujer madre, lo cual yo no veía cuál era el problema. Pero es un ejemplo claro de la discriminación por motivo de sexo que ocurre en el interior del país. Como les he dicho, la mujer, sinceramente, tiene muy poca participación en cuestiones de Estado. Por ejemplo, a nivel de la política se sabe que es cosa de hombres. Es que, ¿por qué queréis hacer cosas de hombres? La política es cosa de hombres, no es de las mujeres. De hecho, ¿dónde se ve a mayor número de mujeres? En el partido en poder. Pero no precisamente destacándose en papeles importantes, no, encontrarás a la mayoría bailando para los señores, sirviéndoles. Por ejemplo, en el país sí hay ya bastantes mujeres con bastante nivel de formación que podrían ostentar cargos importantes, pero sin embargo no todas pueden hacerlo. Todo esto es, ya les digo, no es solo las mujeres que no pertenecemos al partido en poder, sino las que también están dentro del partido en poder. Por lo que este aspecto quiero que quede claro, la mujer en Guinea está discriminada a nivel tradicional, económico, familiar, de educación y en todos esos niveles. A mí me hubiera gustado ampliar un poco más, pero cuento solo con 10 minutos, que ahora creo
quedan pocos. ¿Qué poder decir, por ejemplo, a nivel de lo que puede ser el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales? Primero, creo que todos los que estamos aquí sabemos que en Guinea no existe la independencia judicial. El poder judicial en Guinea no es independiente. Lo digo por experiencia propia, yo lo sé, muchas veces los compañeros me han dicho, oye, tú no aspiras a ser juez, digo yo, no. Cuando podamos examinar y yo sepa que soy un juez, no por designación a dedo, sino porque me lo he jurado y me lo he ganado, pues sí me voy a presentar para ser juez, fiscal, ¿por qué no? ¿Cuál es la consecuencia de que el poder judicial no sea independiente en Guinea? La consecuencia es que cuando una persona te nombra, es que le debes favores y tienes que cumplir no con lo que dice la ley, sino con el deseo de esta persona, porque la mayor parte de los miembros del poder judicial, todos nombrados, el problema que tienen es están atados de pies y manos. Un caso concreto que requiere el tipo de unión del que hablaba, la persona que está dentro del país, la persona que pueda hacer de puente, la persona que esté fuera, la persona que tenga más acceso, etc. Ese es un tema. El otro tema es parte de lo que discutimos esta mañana, ¿no? La alternancia política, la posibilidad de que Teodoriz le ascienda a algún otro puesto. Relacionado a eso, claramente, los casos ahora mismo hay un caso pendiente en Francia, en Holanda, creo que es, confiscado en Holanda como parte del caso en Suiza. De esos procesos, como en el caso de los Estados Unidos, se incautan ciertos fondos. En el caso de Estados Unidos, $30 millones, en otros casos más dinero que se debería regresar, repatriar a Guinea Ecuatorial. Todo ese tipo de procesos requieren que estemos ahí involucrados los guineanos, ¿no? Si solo nos ceñimos a lo que ya sabemos hacer y no intentamos nuevas maneras, conseguiremos siempre los mismos resultados. Aquí tengo unas copias de unos cómics, por ejemplo, y inicialmente la gente me preguntaba, pero ¿y Joseph, por qué cómics? ¿Por qué cómics o por qué apoyamos a Bocamanja dentro del país o por qué apoyábamos a la Casa de la Cultura de Rebola con muchachos que estaban metidos en derechos humanos si no tienen ciertos poderes para ir allá o porque están liados con otras cosas? Pero esos jóvenes que viven en esos poblados, que se dedican al hip hop o que se dedican al teatro, o la gente que lee un cómic y que una vez leído, que lo entrega a un compañero que a la vez lo entrega a otro, están haciendo el tipo de trabajo de educación que para mí es fundamental, ¿no? Entonces terminaré con eso, ¿no? Ahora que vayamos a tener un debate, veamos de qué maneras, de cuántas maneras podemos ir adaptándonos, ¿no? Tanto los partidos políticos, los de la sociedad civil. En CEI, por ejemplo, tenemos a una organización que ha ido adaptándose, ha encontrado 1000 barreras y se ha ido adaptando, ¿no? Los jóvenes que están acá afuera en España se han ido adaptando. En principio empezó Radio Maputo con lo que hacía, no era suficiente, se sumó Moisés Umbumba con una aproximación diferente. Ahora tenemos a Diario El Hombre, entonces hay que ir adaptándose, hay que ser flexibles. Los políticos necesitamos más flexibilidad. Parte de tener a María Jesús aquí en vez de Wenceslao, porque fue lo primero que me dijo ella, yo no soy la experta en derechos humanos, ¿por qué no invitas a Wenceslao? No, tenemos que ir adaptándonos, traer nueva gente, traer mujeres, traer jóvenes, etc. Es parte del proceso ese de conseguir una comunidad o un pueblo mucho más educado, mucho más concienciado con sus derechos y mucho más capaz de luchar por esos derechos. Gracias. Preocupándose por la violación de derechos humanos en el contexto de las mujeres y los niños, y nos ha hecho ver también que el informe que a mediados de mes se va a publicar en relación a Guinea Ecuatorial, pues han hecho un trabajo de contraste de la relación que hay entre la corrupción y la violación de derechos humanos, y también el estudio
de las partidas presupuestarias para verificar cuáles son las prioridades de un Estado y para constatar cómo esas prioridades habitualmente no caen en el contexto más necesitado, con la educación, la sanidad, etc.